De acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, ha aumentado la pobreza, bueno, algo que uno puede percibir y que coincide con otros datos, pero el porcentaje es significativo, Ricardo. Significativo desde el punto de vista de lo que ha pasado de un trimestre a otro. Recordemos que normalmente los datos de pobreza se conocen habitualmente cada 6 meses, pero también cada 3 meses hay un registro. En esta oportunidad el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina volvió a mostrar su medición en 31 aglomerados de la Argentina. Es una muestra importante, amplia, porque se supone que toma los principales centros urbanos del país. Y este es un dato más fuerte todavía. Aumentó más del 10% en solo 3 meses la pobreza y la indigencia. Hay más pobres y más indigentes. Este es un dato realmente categórico de la Universidad Católica Argentina, que en más de una ocasión ha dado a conocer estos datos y ha generado respuestas de los gobiernos de turno y en definitiva algún tipo de observación. Pero en la mayoría de los casos siempre ha sido bastante acertado el dato como para poder en alguna medida rechazar algún punto. Vamos a ver en una placa de qué se trata este nuevo informe de la Universidad Católica Argentina y allí vemos concretamente que según la UCA, en el primer trimestre de 2024, estamos tomando meses de enero, febrero y marzo, la pobreza ha llegado al 55,5% de los argentinos. ¿Qué significa esto? Que casi 6 de cada 10 argentinos están bajo la línea de pobreza en el país. A ver, cuando uno habla de pobreza, habla de una pobreza estructural, coyuntural. Todo esto es directa, de manera directa, tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Es decir, la inflación, aquella devaluación del mes de diciembre, se tomó en cuenta ese dato también para poder obtener este registro. Pero, ¿qué significa esto? Que la pobreza hoy llega prácticamente casi por encima de la clase media argentina. Está por encima de la clase media, es decir, la mayoría, o por no decir casi la totalidad de la clase media argentina hoy está bajo la línea de pobreza. Y ya cuando se conozcan los datos concretos de la canasta básica total, que es la que mide justamente esta situación, allí vamos a poder tener mayor detalle para darnos cuenta de qué estamos hablando. No estamos hablando de gente que no tiene trabajo, que está desocupada, que hace changas. Esta gente ya cae lamentablemente en la situación de la indigencia. Pero de la pobreza estamos hablando de aquellos que no pueden cubrir su canasta básica alimentaria. A pesar de tener un trabajo en blanco y con horarios y demás, pero no alcanza para cubrir la canasta básica. Con una cobertura social, con un trabajo en relación de dependencia, pero que no llegan a cubrir la canasta básica total. Recordemos que siempre se toma como medición concreta dentro de un hogar 4 personas, las cuales son 2 mayores y 2 menores, o 2 personas en edad escolar, ¿no? Como para tener el dato. Bueno, 55,5% de los argentinos son pobres. Hay un 17,5%, casi 2 personas de cada 10 en la Argentina están en la indigencia, no cubren ni siquiera la canasta básica alimentaria, que este es un dato fuerte. No les alcanza ni para comer. No se alcanza ni para la comida, exactamente. Corresponde a 31 aglomerados urbanos. Hay 25 millones de pobres en el país, de acuerdo a lo que dice la UCA. Recordemos, toma 31 aglomerados urbanos. El resto está fuera de esa medición porque se supone que esa proyección permite en definitiva conocer mayores detalles de que el resto de la población, hay más de 25 millones que supuestamente son pobres. Y hay 8 millones de indigentes en la Argentina. Pero fíjense los datos de abajo. El último trimestre de 2023 arrojó, según el INDEC, este último dato es del INDEC, la pobreza 44,8%, indigencia 13,8%. Si uno toma la devaluación del mes de diciembre, aquella que se dio el 11 de diciembre cuando asume el presidente Milei, allí subió la pobreza a un 48% prácticamente, a partir de que una devaluación genera un aumento de precios, una caída muy fuerte del poder adquisitivo de las personas, el salario se cae, obviamente, queda muy, pero muy desparejo. Ayer escuchábamos a Pia Ariet aquí hablando
de que el salario está muy por detrás sí, de la inflación, no se ha recuperado, ya viene perdiendo desde el año 2019, 18, 17, inclusive mucho antes, perdiendo contra la inflación. Bueno, olvídense de lo que ha pasado en esta última etapa. Bueno, una situación realmente muy delicada, habrá que ver cómo se sostiene esto. En el marco de esta cuestión, hace unos días nada más en Stanford, el presidente Milei fue a dar una charla. Y allí, en un momento dado de esa conferencia que dio de casi aproximadamente 50 minutos, habló entre otras cosas del hambre y dijo concretamente como que aquellas personas que sufren hambre en el país, en el mundo, lo van a tener que resolver ellos mismos. Es decir, para evitar morirse de hambre tendrán que hacer algo. Así lo explicaba el presidente Milei en Stanford. Si ustedes toman el caso de las externalidades en consumo, en realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, ¿de qué habla Milei acá? Alguien lo va a resolver. Quiere decir que el Estado no va a resolver nada. Para el presidente Milei, el Estado no tiene por qué resolver el problema de hambre de las personas. Aquella persona que está pasando hambre y que puede llegar a morir de hambre, tendrá que rebuscársela y solucionar su problema, claro, en el marco de un mercado que supuestamente le tendrá que dar las posibilidades para hacerlo, ¿no? Sí, tampoco inversiones, o sea, tampoco se están fomentando las inversiones en este momento. Y digamos que en la Argentina, como el resto del mundo, si bien hay solidaridad, pero no es completa, ¿no? Claro. Es decir, no todos. Hay otro momento de Milei donde dice que aquel que gana mucho dinero, que no hay que tenerle miedo a los monopolios, que los monopolios se dan y es muy bueno realmente porque esto ocurre en algunas partes del mundo. Y que el que no quiera invertir, que puede enterrar la plata bajo tierra, esto lo dijo en Stanford, ¿no? Y dejarla ahí bajo tierra porque él es dueño de su plata. Bueno, todas estas cuestiones son las que evidentemente generan un choque en el pensamiento de algunos sectores, principalmente algunos sociólogos que entienden que este tipo de discursos puede generar algún inconveniente. Y en este marco, Daniela, acá en Mendoza, la UCIM salió a dar a conocer un comunicado donde llamó la atención sobre el crecimiento de la cantidad de gente que hay en situación de calle en Mendoza. Que antes eran unos pocos, fueron Solo un poco basta más. abrir los ojos. Hoy ya son muchos. Fíjate, una parte, tan solo una parte del largo comunicado, extenso comunicado de la UCIM, lo que dice la UCIM respecto del tema de la situación. Dice, gente durmiendo en las veredas, en cajeros de bancos, en plazas y parques, en ingresos a edificios, por doquier. Es un paisaje para nada habitual en Mendoza, una postal no solo no querida, sino inadmisible. Es muy duro el comunicado de la UCIM. Esto es un llamado de atención al gobierno de la provincia de Mendoza para que detecte estos casos, para que resuelva esta situación. Hay algunos sectores de la iglesia, por ejemplo, que se ocupan de darle algún tipo de ayuda. Hay otros privados que lo hacen también asistiendo a las personas que están en esta situación, pero evidentemente, según la UCIM, esto no está alcanzando y se requiere en definitiva de la participación y la atención del Estado provincial para resolver este tema. Habrá que ver si el gobierno de la provincia sigue el camino de Milei, de que el mercado lo soluciona todo, o si interviene el Estado provincial para solucionar esto que está denunciando la UCIM. Gracias, Ricardo.